Hola, bienvenidos a un episodio más de Conciencia, el podcast. Aquí donde damos voz a la ciencia en psicología. En esta nueva temporada tendremos grandes invitados y el día de hoy justamente tenemos una gran invitada, una profesora investigadora naciente en el campo de la investigación, la profesora Viviana Ramírez. Vivi, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para estar con nosotros en Conciencia. Muchas gracias, Ceci. Como te decía, es un honor para mí, un placer estar aquí, que me hayan tomado en cuenta y pues bueno, como dices, naciente apenas en el rubro de la investigación, pero pues con muchas ganas de poder hacer de toda esta trayectoria en psicología, pues ahora parte de la ciencia. Muy bien. Y pues justamente lo que buscamos en Conciencia es divulgar, ¿no? O sea, acercar nuestra voz como científicos, como investigadores a nuestra comunidad y poner este conocimiento que estamos generando, pues al servicio de todas y todos los que nos escuchan, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues Vivi, platícanos un poquito sobre tu formación anterior, la actual, porque ella se estaba preparando como profesional con un doctorado en educación, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de por dónde vas y hacia dónde vas. Ok, perfecto. Pues bueno, yo soy psicóloga de formación, egresada de aquí de la Facultad de Psicología de la Autónoma de Nuevo León. Yo me fui por la parte de trayectoria clínica, cognitivo-conductual, y tengo ya 12 años de experiencia en la parte como psicoterapeuta. Y pues bueno, yo me fui siempre por el lado entre clínica y educación, porque me gustaba, porque me apasiona y porque pues a eso me dedico todos los días, que es ser docente, supervisor y demás. Entonces estudié una maestría aquí mismo en la Facultad de Psicología en docencia, y ahorita actualmente me encuentro estudiando el doctorado en filosofía con acentuación en estudios de la educación, esto por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, pues hacia dónde voy, muchos me preguntan cuál es el camino, por qué educación. Pues yo considero que la educación es parte de la vida, del quehacer diario del ser humano, siempre estamos educando o aprendiendo y demás, y pues bueno, como parte de del quién soy y de cómo he llevado mi carrera, pues siempre estoy, como decía, entre la parte terapéutica clínica, dentro como en mis pacientes, pero también en lo educativo. Entonces me gusta mucho como toda esta parte que quiero pues poner mi granito de arena, mejorar un poco el sistema educativo. Yo creo que al ser parte del sistema educativo ahora es más fácil darte cuenta de sí todo lo bueno, pero también aquellas áreas de oportunidad o necesidades actuales. Y como bien lo defiendo en la investigación que estoy haciendo actualmente para la tesis, el mundo es cambiante y si antes cambiaba, ahorita prácticamente apenas estás leyendo un tema cuando ya cambió y ya hay que ver otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de lo que quiero guiarme del doctorado hacia la parte de la educación. Muy bien, y sí, porque como docentes, pues obviamente también nos vemos como impelidos a estarnos actualizando, ¿no? Y justo, por lo que entiendo de tu trabajo que estás desarrollando ahorita para el doctorado, estás tocando como ese límite entre lo clínico ¿sí? Exacto. Y lo educativo, pero que es un área de trabajo muy importante para nosotros los psicólogos, que es la supervisión de los psicólogos que están en formación, ¿verdad? Así es, sí, fue complicado al inicio porque justo cuando yo entro al doctorado en educación y planteo este tema como propuesta, me decían lo mismo que me acabas de decir, mente investigadora que tienes, ¿no? Como, ¿dónde está el límite entre lo clínico y lo educativo? Porque al final del día, pues es un doctorado en educación. Si bien yo defendía esta parte, es como sí, porque en mi trayectoria, pues se le supervisa al alumno en el área clínica, pero no deja de ser un enfoque pedagógico con toda la parte de enseñanza y aprendizaje. Entonces recae mucho, que bueno, ahorita lo plantearemos un poquito más adelante, pero es quien enseña al que enseña, ¿no? Y es parte de lo que traigo en la investigación. Muy bien. Entonces, para que allá en casita nos puedan seguir, ¿qué significa esto de la supervisión en la cuestión de la formación académica en psicología? ¿Qué significa? Sí, bueno, la supervisión es un proceso de acompañamiento, sobre todo al alumno que se está formando para allá afuera ver pacientes, para guiarse y formarse en el campo clínico o de su preferencia. Y pues bueno, el supervisor, ¿cuál es su figura? Siempre ha sido como un perfil ambiguo entre que no es el docente de clase, no es un docente preparado para dar clase, pero sí tiene que llevar la parte pedagógica. Entonces,
¿cuál es la figura o qué es la figura del supervisor? Pues es un experto en el área donde el alumno se está formando, que lo acompaña para principalmente, yo le digo así, descubrirse, ¿no? En psicología vemos muchos terapeutas, pero cada quien le pone su estilo y no puedo decir tienes que ser como yo o tienes que ser de esta manera, porque el alumno se va a ir descubriendo y una vez que se descubre, pues se le acompaña para guiarlo en los casos que está atendiendo. Al final del día, creo que la supervisión es importante por el hecho de que no estamos jugando, no estamos haciendo prácticas en casos clínicos imaginarios, sino cuando el alumno llega a lo que es ya su práctica profesional, que aquí en la Facultad de Psicología son 2 años, ya es personas reales, está viendo niños, adolescentes, adultos mayores, empresas, etcétera, pero es el ambiente real. Entonces, ¿quién lo respalda? ¿Quién lo acompaña? Y sobre todo, ¿quién le da como esta seguridad de me siento bien en lo que estoy haciendo y sé que si cometo un error, que es esperado porque son alumnos en formación, ¿quién me va a acompañar o a respaldar allá afuera? Entonces, eso es prácticamente lo que te puedo decir de qué es lo que hace un supervisor. Ok. ¿Y qué es lo que estás desarrollando en este proyecto de investigación en torno a la supervisión? Ok, bueno, si bien, como decía ahorita, el proceso es complejo, en México y en muchos lados de Latinoamérica no se cuenta con la estandarización del proceso de supervisión y sobre todo con el perfil ad hoc para el supervisor. Entonces, hay otros países que lo tienen, pero más enfocado a la parte de maestría. Te puedo hablar de Estados Unidos, que por ejemplo, cuando un chico en Estados Unidos se gradúa de psicología, pues no puede ver paciente inmediatamente hasta tener una licencia que lo avale como que tiene las herramientas listas para poder ir allá afuera, ¿no? Como a ofrecer su servicio. Entonces, actualmente se le llama microcredencial, que es la parte de formación. Entonces ellos adquieren como que esta credencial que los habilita en su formación de maestría. Sin embargo, pues bueno, eso es en la parte del alumno, pero en la parte del supervisor está un poco olvidado en el contexto en el que pues el supervisor se gradúa, adquiere mucha experiencia, pero al final es eso. ¿Cómo se forma el supervisor? Meramente con la experiencia. Entonces, cuando él va y es contratado en alguna institución para llevar el proceso de supervisión, realmente nos preguntamos, ¿cuenta con las habilidades, cuenta con las capacidades para poder acompañar al alumno? Porque no solamente habla de su experiencia, también involucra la parte de habilidades personales, administrativas, pedagógicas, claro, éticas. Entonces, no es lo mismo yo hacer bien mi trabajo que yo enseñar al otro a hacer bien su trabajo. Y creo que pasa mucho, ¿no? Que al final, por ejemplo, en el contexto de psicología, los psicólogos terminamos siendo docentes o supervisores y es como, ¿pero quién nos enseñó a ser docentes? Hablamos desde lo que vivimos, desde nuestra experiencia, que es una formación. Yo siempre la experiencia te da muchísimo más que cualquier teoría, pero tenemos que respaldar el trabajo desde un perfil. Y justamente eso es lo que estoy viendo en la investigación, de qué manera se puede aterrizar un perfil que evalúe como estas 4 áreas que son la ética, la pedagogía, lo personal, habilidades personales y administrativas. ¿Para qué? Para que el supervisor, por un lado, vea si cuenta con las herramientas y habilidades necesarias para este proceso, pero también la institución, ¿sí? Es muchas veces, ¿quién es? Esa es la pregunta, ¿quién es este nuevo supervisor? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Cuál es su experiencia? Y por muy bueno que sea, es como la parte de, pero ¿tiene el perfil pedagógico que se necesita para el proceso de enseñanza y aprendizaje? Y yo creo que al delimitar este perfil se puede hablar más adelante ya de una metodología aplicada como de manera más completa, más pues sí, como formativa. Y pues bueno, ya más para allá quizá en otra línea de investigación, pues la formación de una microcredencial que ahora sí que acredite que el psicólogo cuenta con todo este perfil para poder, sí ser supervisor. Ok, entonces la propuesta busca aportar en esa línea, ¿no? Exactamente. De qué es lo que requiere alguien. Y sí, que es un tema bastante delicado, ¿no? Yo recuerdo por allá de, no sé, principios del año 2000, ya que me toca involucrarme acá en la facultad, ya como en la parte docente, las cuestiones de las certificaciones, las acreditaciones,
pues justo era lo que señalaban, tienen muchos psicólogos enseñando, pero ¿quién garantiza que saben transmitir, no? Entonces vinieron estos programas de las maestrías en docencias, en donde muchos nos formamos, como para tratar de acreditar que no nada más fueran las maestrías profesionalizantes propias de nuestro campo, ¿no? En psicoterapia breve o en psicoanálisis, o sea, habría que también preparar en docencia para asegurar que tenemos esa capacidad, ¿no? Y pues obviamente ya después también la misma universidad ha gestado muchos programas de formación disciplinar en la pedagogía, porque obviamente en todos los campos del saber, o sea, no aplica nada más para nosotros los psicólogos, pues son médicos enseñando medicina, son odontólogos enseñando, pero ¿quién los ha capacitado como docentes, no? Claro. Eso se ha ido pues como alineando, pero ahora falta estos campos como pueden ser la supervisión, ¿no? O sea, ¿quién forma a los supervisores? Que como señalas, sí es importante que sepan hacer, pero ¿y el transmitir? Exacto, y sobre todo acompañar, yo también respaldo mucho la idea de que el supervisor tiene muchas líneas muy delgadas a su alrededor con el alumno. Por ejemplo, no es docente, pero sí transmite, como decías, ¿no? No es el supervisor todo el tiempo del alumno, pero sí respalda al alumno. Y otra de las líneas no es el terapeuta del alumno, porque en supervisión caemos mucho que el acompañamiento va debilitando esta línea entre que no nada más vas viendo la parte profesional del alumno, sino también pues lo emocional. Al final yo creo que todos los que somos psicólogos y nos enfrentamos a nuestros primeros pacientes es crisis, es miedo, es angustia, es agobio, y como supervisor te toca acompañar en ese proceso, pero sí hay una línea muy delgada entre te acompaño en este proceso para la formación, más no para tu vida como si fuera yo tu terapeuta, ¿no? Sí, porque habrá casos que puedan ser sencillos para el alumno, entonces dice, bueno, con lo que he aprendido hasta ahora, creo que puedo intervenir de manera adecuada, pero habrá situaciones que son mucho más angustiantes, ¿no? Totalmente. O cuando los espejean, ¿no? La cuestión de, ahí me viene el paciente, ¿no? Entonces eso es justo donde va a intervenir más, y que señalas esta pues línea delgada, ¿no? Que ¿hasta dónde? Hasta dónde, sí. Y ahorita que decías la analogía del espejo, hay una analogía que se está trabajando en la tesis, que justamente es esto de el supervisor es el espejo del alumno, porque pues quien te supervisa piensas que así es, ¿no? Así es como me tengo que ver, y también parte de la pedagogía es entender que no todos son y no todos aprenden de la misma forma. Así es. Y sobre todo como los lenguajes de expresión. Yo, por ejemplo, ya hablando de mi experiencia como supervisora, me dicen como mis alumnos, es que es muy confrontativa con los pacientes, y sí hay que tener como esta habilidad de decir, sí, pero esa es mi forma de, y tú tienes que encontrar tu forma de aplicar la terapia, ¿no? Y hay que, ahí creo que se refuerza mucho esta necesidad de pedagogía, porque es cómo te transmito el conocimiento sin transmitirte mi forma de aplicarlo. Entonces, yo te transmito el conocimiento, las técnicas, el acompañamiento, el qué hacer y demás, pero no te voy a dar una respuesta de tienes que hacer esto. Es como tú llevas la terapia y como es tu estilo terapéutico, ¿qué deberías de hacer para encontrar esto en tu paciente? Entonces, ahí también es otra de las líneas de las que te hablaba, como muy delgadas en el sí modelamos un poco al alumno y sí le damos un moldeamiento, hablando más como en la parte conductual de la teoría conductual, en todos en general, pero aterrizado o basado teóricamente en Skinner, moldeamos, modelamos, pero no lo puedo hacer a mí, no puedo querer que el alumno se vea totalmente reflejado en ese espejo, porque son años de experiencia distintos, es una formación distinto, época o contexto diferente, trayectorias, entonces es cómo como supervisor voy a tener la habilidad de formar sin exigir o sin limitar a solo lo que yo, porque también ahorita las generaciones llegan y saben más que uno en muchas cosas, ¿no? Entonces no puedo pedirte solo lo que yo manejo, solamente te acompaño. Por eso, como actualmente al docente se le ve más como un facilitador, al supervisor se le ve más como un acompañamiento, más que una estrategia de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sí, fíjate, justo con esto que señalas, yo recuerdo también en mis experiencias cuando he trabajado esta parte de supervisión, o sea, yo les comento a los chicos, para mí es importante que encuentren su propia voz, su propio ritmo en el proceso, ¿no? Porque a veces, pues sí, uno empieza muy joven las prácticas, ¿no? Entonces a veces quieres verte muy formal para que te tome el paciente como alguien serio, ¿no? Y pues obviamente uno asume el compromiso que es trabajar con otra persona
Entonces, así como que tengo que hablar más formal, ¿no? Entonces, Claro. a veces como que les decía, no, es que están poniendo una voz bien falsa, ¿no? De que, sí, buenos días, ¿no? Y entonces, como que así hablas cotidianamente, de que no. Pues hay que ser auténticos, pero a veces uno tiene ese temor de que no se le tome tan en serio, ¿no? Y como tú lo decías, o sea, a lo mejor el supervisor modela un poco, pero pues no hay que ser como el supervisor tampoco, o sea, Claro. y es un reto encontrar tu propio ritmo, tu propia voz interior y como pues ser tú. Nada más que poniendo al servicio todo ese conocimiento que has adquirido en la formación académica en el aula para poder ayudar al otro, ¿no? Sí, claro, y es bien importante porque es como dices, no eres tú. Y también parte de la complejidad o de las áreas de oportunidad que me he aterrizado en este proceso de la tesis es la evaluación. Y la evaluación no deja de ser pedagógica porque también, a ver, al final del día el supervisor, claro, tiene la tarea de acompañar, pero también de evaluar. Exacto. Y cómo evalúo algo que no se hace a través de un número como tareas, asistencia, participación, que a lo mejor en la docencia es un poquito más sencillo porque estandarizas el proceso. Acá yo te voy a evaluar de acuerdo a tu crecimiento profesional, pero entendiendo que no todos los supervisados tienen un crecimiento lineal. Y entender que a lo mejor ahorita una de las cosas que tenemos es que los supervisores llevamos alumnos de sexto, de séptimo, de octavo, de noveno en el mismo grupo de supervisión. Entonces, ahí es bien difícil porque yo no puedo evaluar al alumno de sexto con los indicadores del de noveno, porque el de noveno ya tiene que tener otras habilidades. Entonces, ahí es donde el proceso se vuelve un poquito más complejo al no tener esta estandarización, sino muchas veces tengo que ver tu crecimiento profesional y evaluarte basado en eso y no tanto en que apliques 8 técnicas, que sepas tales teorías, que te aprendas 50 autores. Es que tú seas mejor que cómo llegaste a este proceso de supervisión, ¿no? Que tú te encuentres y que sepas llevarlo de una mejor manera y eso ya es evaluable. Entonces, ahí también es ese proceso. ¿Cómo evalúa el supervisor el aprendizaje que adquiere el supervisado? Muy bien. Y hasta ahora, ¿qué es lo que has derivado de este proyecto de tesis? Sé que por ahí traes ya un par de publicaciones, ¿no? Sí, claro. Bueno, al principio publicamos lo que son más capítulos del libro, hablando y evidenciando sobre todo esto, más de manera de divulgación, hablando sobre la pedagogía, sobre la estandarización, la historia actual en México. Por ejemplo, hay una autora muy, muy creciente en este tema que es Villafuerte, y es de la UNAM, y habla de esto, ¿no? De ella desde la UNAM, que es pues ahora sí que la capital de todo nuestro país, y evidencia que para el año 2016 no estaban regidos como estos lineamientos. Y bueno, se me hace bien interesante retomar esta investigación porque hablamos de 10 años de diferencia y sigue sin estar, ¿no? Por ahí también el doctor César Saucedo, de aquí de la Facultad de Psicología, por allá del año 2013-14, trabajó una tesis similar, enfocada más al psicoanálisis, pero muy similar de supervisión. Y bueno, seguimos, pero algo que he encontrado, ya me encuentro en la fase de aplicación de instrumentos y demás, y algo que he encontrado es que para el alumno sigue siendo enriquecedor este proceso. Y lo lleva de una manera positiva. Al entrevistar alumnos que han llevado ya sus 2 años de práctica, diferentes supervisores, inclusive enfoques y demás, ellos responden como ha sido muy enriquecedor este proceso de no sentirme solo, de lidiar con los miedos, que es enfrentarte a tus primeros pacientes, del acompañamiento que se tiene y demás. Pero sí remarcan mucho la necesidad de evaluaciones como más aterrizadas, de saber qué es lo que me van a evaluar en cada semestre, de que la pedagogía se aterrice un poquito más, y por ahí habilidades del supervisor para transmitir los conocimientos. Me llamó mucho la atención una alumna que justo en una de las entrevistas menciona, el supervisor es un increíble terapeuta, pero muchas veces no me transmite a mí el conocimiento, ¿no? Entonces, es como el conocimiento teórico, sí, pero yo quiero lo práctico. ¿Cómo yo puedo aterrizar eso? Y bueno, hablamos de muchas cosas en psicología clínica como, por ejemplo, la hipnosis. Todos sabemos que la hipnosis es una técnica muy buena, pero que no todos tenemos la habilidad de aplicarla. Nuestra entonación, nuestra voz, o sea, cosas que ni siquiera dependen de mí, hacen un papel muy importante en el que por más que yo vea que mis supervisores
lo hacen de una manera maravillosa, al momento en que yo lo aplico quizá no es por ahí. Entonces todo esto requiere como de ese seguimiento y de un aterrizaje. Entonces ahorita justo estamos en la formación de un artículo donde ya enmarcamos más esos resultados, donde ya se puede ver, y bueno, defiendo la investigación desde el punto cualitativo fenomenológico hermenéutico, por el hecho de sí quiero ver como la experiencia de los docentes y alumnos, pero también el contexto donde se está llevando a cabo, porque si bien podemos hacer evidenciar todas estas áreas de oportunidad aquí en la Facultad de Psicología o en la Autónoma de Nuevo León o en la Autónoma de México, lo cierto es que vamos un paso adelante, porque al final no todas las facultades que ofrecen la carrera de psicología ofrecen prácticas. Entonces, sí es como evidenciar las áreas de oportunidad, pero también decir, bueno, hay áreas de oportunidad porque hay proceso, porque existen las prácticas y porque pues al final es positivo, ¿no? Y yo siempre he tenido esta creencia de si no lo haces y te equivocas no vas a aprender. Entonces, claro, se puede hablar de pasan los años y no se modifica. Quizá es muy difícil la estandarización, los lineamientos, el aterrizaje, el perfil, es complicado, pero lo estamos haciendo y lo estamos haciendo porque ofrecemos algo que muchas facultades no ofrecen y que es muy enriquecedor para el alumnado también. Que justo por esa característica que tiene el programa, ¿no? De ser un programa de psicología donde se aplica la psicología, es por lo que nos buscan muchísimo, ¿no? Claro. Vienen estudiantes de otros estados, tenemos una población muy alta estudiantil, ¿no? Ya no son los 1,000 que éramos en mi generación, ¿no? Ya arriba de 4,000, casi 4,500. Y si hubiera más espacio, más. Sí, y pues tenemos ya diferentes campus, se nos va a sumar un nuevo campus, entonces pues creo que ha ido creciendo mucho la apertura de la sociedad para la psicología y sigue estando nuestro compromiso como institución en la formación de nuestros egresados. Por lo tanto, durante su formación, la supervisión es una actividad sumamente importante, ¿verdad? Sí, totalmente, y que mientras más pronto podamos tener este perfil y esta acreditación, pues ayuda en la parte del aprendizaje del alumno, ayuda en la formación como supervisores que debemos de tener, y pues claro, ayuda a la institución a tener como estos lineamientos más establecidos y en el proceso administrativo, que al final del día es la contratación de nuevos supervisores. Como dices, la matrícula incrementa y con ello la necesidad de nuevos supervisores de contratar, de crecer y demás. Entonces creo que es algo muy positivo, creo que es algo que puede aportar mucho a la institución, pero también va hasta el alumnado, porque al final del día es esta investigación en que la centro, si te pudiera decir como una frase, sería: todo este proceso se refleja allá afuera en los pacientes. Cómo vamos a atender a esos pacientes y cómo vamos a formar a esos futuros psicólogos que van a estar atendiendo allá afuera la salud mental, que es un tema importantísimo pues ahora sí que a nivel mundial, y pues mientras más rápido se atiende y se mejoren los procesos, mejor calidad de vida para todos los seres humanos. Bendito Dios. Pues sí, lo que buscamos es ese compromiso con la sociedad, con la salud mental, con seguir dando un servicio de calidad en la formación de nuestros estudiantes. Y pues algo, para poder cerrar este programa, Vivi, ¿qué mensaje les dejarías a los supervisores, a los alumnos que se forman y que llevan a cabo sus supervisiones? Pues a los alumnos principalmente que aprovechen. Yo les digo, como muchas veces, yo entiendo que las prácticas son cansadas, le dedicas mucho tiempo, la haces a par de tus clases y bueno, es invertirle mucho, pero nadie te va a acompañar allá afuera cuando egreses. Entonces sentir el respaldo de alguien que te acompaña, que te entiende, que te apoya y que trata de sacar esa mejor versión tuya como futuro terapeuta, pues es algo que pocos tenemos y que es muy gratificante. Y a los supervisores, que aunque no exista un perfil que nos acredite, la verdad es que todos lo hacemos por vocación. Realmente la supervisión yo lo veo muy, muy vocacional, en el sentido de estás acompañando a alguien y te reflejas en los miedos que tú tuviste en algún momento, te reflejas en esas angustias o necesidades que como alumnos lo sentimos alguna vez, y es muy, muy lindo como decir, ahora estoy de este lado. Y yo le digo mucho a los alumnos, no somos igual que tú, solo con unos cuantos años de experiencia más. Entonces, a los supervisores, pues seguirnos formando, seguir aprendiendo,
pero también entender que aun y cuando no haya este perfil que ya hoy por hoy me acredite, lo están haciendo increíble. Los alumnos hablan muy, muy bien de la mayoría, de todos. Bueno, digo de la mayoría porque no conozco todas las trayectorias, pero de todas las trayectorias que he entrevistado siempre refuerzan hace falta esto, me gustaría esto, quisiera esto, pero ha sido muy gratificante tener el acompañamiento de mi supervisor. Entonces, creérnosla de que sí estamos haciendo un papel muy importante en la formación de futuros psicólogos y que al final del día ese amor y esa vocación que tenemos pues se va a reflejar allá afuera con la salud mental en general, ¿no? Sí, y recordar que, bueno, la Facultad de Psicología de la Autónoma de Nuevo León tiene este compromiso para con la salud mental. Tenemos una unidad de servicios psicológicos en donde se brinda terapia en diferentes áreas, en diferentes tipos de problemáticas. Tenemos la clínica Saludablemente en Apodaca, donde también ahí se brindan servicios de salud mental. Recientemente inaugurado en el año 2026 está el Centro de Investigación en Autismo, donde también se da terapia psicológica a niños que están dentro del espectro, ¿no? Además de que nuestros alumnos realizan prácticas no solamente en estos centros, sino en centros hacia el exterior que tienen convenio con la facultad. Y bueno, pues justamente es por la diversidad de enfoques que hay dentro de la psicología. No es solamente una psicología, son diferentes, y creo que a lo largo de los diferentes episodios hemos tratado de transmitir esto, ¿no? De que los psicólogos nos vamos especializando. En este caso, pues Vivi está dentro de un campo que es de educación, pero al servicio de la supervisión, ¿sí? Entonces, digo, es igual en el ámbito educativo, pero es una parte de la educación que tenemos, en particular aquí en nuestra formación de psicólogos. Claro, sí, con más enfoque clínico, pero yo creo que existen muchos enfoques, solamente todos tenemos un objetivo en común, que es la calidad de vida, la mejora en la salud mental, y pues todo lo que aporte para lograrlo siempre va a ser bien recibido. Y pues bueno, tenemos mucho trabajo, tanto institucionalmente como formativamente cada uno de nosotros, y pues ahora sí que el trabajo que tenemos de psicólogos, pero es un trabajo muy bonito, y digo yo, tanto la parte educativa como clínica pues me encanta, y pues a seguir sumando, y pues espero que todo esto ayude a evidenciar, sí, como te decía, áreas de oportunidad, pero también todo lo positivo que se está haciendo dentro y fuera de la facultad. Pues muchísimas gracias, Vivi, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues con esto despedimos este episodio y los esperamos en el siguiente episodio de Conciencia. Síguenos en nuestras redes. Muchas gracias y hasta pronto.